Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Espero ya haber subsanado todas las cosas que hay que subsanar para poder grabar la clase directamente en YouTube. Más difícil había sido que grabarla en Facebook. Las anteriores clases, por si acaso, si alguien las tiene, hay que grabarlas, subirlas, porque unas han salido con las diapositivas al revés y otras han salido sin audio ya también. Entonces, oh, oh, ahorita ya estoy viendo un problema aquí. Hola, hola, sí, no. Entonces, como les decía, algunas diapositivas han salido al revés y otras han salido sin audio, por eso es que ojalá alguien haya grabado también ese momento, porque si no las han grabado otras personas, no tenemos esas clases. Bien, la última clase hemos quedado en la parte de eh, dentro del crecimiento de una neoplasia. Nos habíamos hecho la pregunta de si una hiperplasia o una neoplasia crece rápido. Y curiosamente, eh, habíamos quedado, o sea, probablemente como pensamos que una neoplasia es un, una neoplasia es, y por consiguiente, una hiperplasia puede dividirse de la manera más eficaz o eficientemente posible. Lo que hace que entendamos que como su material genético está intacto en una hiperplasia, los que la división celoplasia. Es que en una neoplasia la división va a ser más deficiente, por consiguiente más lenta. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es que la neoplasia entonces es tan grave y es importante que nosotros diagnostiquemos rápidamente un cáncer? Porque cuando o más rápido lo diagnostiquemos y más pequeñito sea diagnosticado. Más chance tiene de no recidivar, más chance tiene de curarse después de un tratamiento, ya sea quimioterápico, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es
entender exponencial es fractal, si vale el término. Células neoplásicas, que hicimos centímetro, digamos, células, que es un gramo, digamos, de tumor, llegaríamos a un kilogramo de tumor. Por eso la premura que cuando ya clínicamente es evidente ese tumor, cuando clínicamente ya es palpable, por ejemplo, en mama, y por cierto, estamos en el mes de mama, el 19, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Entonces, cuando ya es palpable, cuando tenemos un nodulito palpable, es prioritario. Doctor, buenas tardes. Disculpe, el audio está cortado. Tenemos que ser velozmente el diagnóstico y el tratamiento, porque la siguiente división ya no va a ser de un centímetro de cáncer de mama, va a ser de todo. Si nos tardamos más, esos dos van a dividir en cuatro. Por eso es que se explica ese descompenso. A ver ahora si está, se escucha todavía entrecortado. Ahora está bien, doctor. Ya, entonces habíamos dicho que la división celular de una hiperplasia es más rápida que una neoplasia. ¿Por qué? Básicamente porque la hiperplasia tiene su código genético, su material genético, su maquinaria genética intacta. Pero ¿cómo se explica la urgencia de diagnosticar tempranamente un cáncer? Porque un cáncer, a pesar de que se divide lentamente su célula porque está dañada su material genética, lo que sucede es que se divide exponencialmente. ¿Y qué quiere decir eso de que es exponencialmente? Una célula neoplásica maligna, ya que sabemos que monoclonalmente se da la mutación, entonces lo que pasa es que una, aunque sea lento, pero seguro, es así como lo planteáramos, lento pero seguro, una célula neoplásica va a dar 2, 2 va a dar 4, 4, 8, 16, 32 y así. Entonces, cuando ya es manifiesta la masa clínicamente, quiere decir que realmente esa única célula neoplásica se ha dividido 30 veces, o sea, 10 a la 9, y tenemos 1 centímetro o 1 gramo de tumor. Y la próxima división ya no va a ser de 1 gramo de tumor, sino de 1 centímetro o 1 gramo se va a dividir en 2 centímetros o 2 gramos de tumor. Si le damos chance a que se divida otra vez la neoplasia, esos 2 van a dar 4 gramos de tumor. Entonces, habíamos manifestado que básicamente para que después de 30 divisiones, 10 a la 9, tenemos 1 gramo de tumor y ya es clínicamente manifiesta. 10 divisiones más a esto, o sea, 10 a la 12, ya tenemos 1 kilogramo de tumor. Entonces, básicamente una célula neoplásica que tiene mutación en protoncogen va a dar 2, es a 4, 8, 16, 32. Es por eso la premura del diagnóstico. Nosotros podemos diagnosticar o ver qué tanto se está dividiendo el tumor con una inmunohistoquímica, un marcador de inmunohistoquímica llamado Ki-67. El Ki-67 nos da el número de células que están en división y las revelaciones
el café. Siempre en inmunohistoquímica nos preferimos nosotros usar el cromógeno café. O sea, si hay algo café es que está positivo. En este caso es en el núcleo. Los puntos azules son los negativos y los puntos cafés son los puntos que tienen activación de Ki-67. Antiguamente lo hacíamos ineficientemente esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacíamos ineficientemente esto? Porque el patólogo empezaba a contar profase, metafase, anafase y telofase. O sea, veíamos cómo se dividía el núcleo, pero salían de ese conteo todos los que estaban en fase premitósica, es decir, que no manifestaban una morfología evidente a la histología. Y entonces podría ser que un patólogo contara muchas profases, metafases y tengamos un índice de proliferación alto, pero dejábamos de lado los que no estaban dentro de la fase mitósica. En este caso ya no hay tutía, como quien dice, los que están en cualquier fase, aunque no sean evidentes a la morfología, se cuentan. Entonces aquí, si nosotros hacemos, empezamos a ojo de buen cubero, si dijéramos, de todos los puntos o los redondos que hay aquí, entre azules y cafés, ¿cuánto de porcentaje le dieran ustedes a esta imagen? O sea, ¿cuánto de porcentaje de todos los redondos, sean azules y cafés, cuántos cafés en porcentaje hay de toda la imagen? A ver, a ojo de buen cubero, ¿cómo sería? 90% café y 10% azul. Exacto. Y mira, no eres ni patólogo ni nada. Así es lo que hacemos nosotros para tener alguna objetividad más. Evidentemente, actualmente hay softwares. No actualmente, ya había hace 13 años, ¿no? En el hospital que yo estaba teníamos una citometría estática y un software, una computadora. Tú le decías, esto es núcleo, esto es núcleo, esto es núcleo, y luego marcabas los campos y cambiabas los campos del microscopio y te lo contaba, digamos, un software que era un poco más exacto, pero aquí no vamos a estar debatiendo de si era 90, 92, 95. El hecho es que hay 90 y tantos % de proliferación. Y si yo estaría en la disyuntiva de, como patólogo, de decir esto es reactivo o neoplásico, es benigno o maligno, si mi dilema es si es benigno o maligno, el hecho de que tengan 90% de proliferación me hace inclinar la balanza hacia maligno. Evidentemente, si esto es una regeneración hepática, obviamente que esa división celular es normal del 90%. Pero si a esto le sumo que tiene un P53 de equivalente, así 90 núcleos también mutados, veo vasos en más del 90%, es un CD34, CD31, ya eso me hace decir que casi segurísimo que es una neoplasia maligna que va a ir a invadir y metastasizar. Cuando nosotros hacemos ya habíamos visto algo similar, ¿no? Entonces tenemos un esquema aquí. Se ve la pantalla, ¿no? Estamos viendo todos pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos una sola célula que tiene aquí una mutación genética. Esa mutación genética que es en protoncogenes, pero es reversible, o sea, es reparable por el P53, puede llamarse displasia. Esa displasia, si ya no puede repararse porque los dos alelos están mal del protoncogen P53, se llama ya neoplasia. Si tiene capacidad de invadir o metástasis, se llama carcinoma. Pero si no rompe esto que está aquí abajo, que es la membrana basal, se llama carcinoma en el sitio. Si rompe esta membrana basal aquí, se llama microinvasor y luego francamente invasor y luego va un vaso sanguíneo y ese vaso va a diseminar a distancia lo que se llama metástasis. La mayoría de las metástasis son en hígado, por obvias razones. La circulación pasa toda por el hígado, pero también pasa por el pulmón y también en las metástasis podrían ser en órganos como el vaso, donde están circulando toda la sangre, ¿no? Entonces, una célula transformada va a dar 2, 4, 8, 16, 32 y así, ¿no? Ahora, seguimos hablando de la biología del crecimiento tumoral en lesiones neoplásicas benignas y malignas. Las neoplasias detectables clínicamente han cumplido la mayor parte de su ciclo celular, vale decir que 30 veces ya se han dividido.
Marcadores tumorales versus marcadores de inmunohistoquímica. Ahí habíamos quedado la anterior clase. Vamos a hablar de que no existe ningún marcador serológico, o sea, un marcador tumoral que te diagnostique cáncer. Sí te puede ayudar o coadyuvar a diagnosticar cáncer, pero más que todo te sirve para el seguimiento de ese cáncer, para saber si le está yendo bien con su quimio, con su radio, posterior ya al tratamiento. ¿Por qué decimos que un marcador de inmunohistoquímica no es, o un marcador, perdón, de inmunología serológica, o sea, un marcador tumoral serológico que lo tomas en sangre, no es diagnóstico de nada? Porque podrías tener estos marcadores elevados y no tener nada de cáncer. Podrías tener los marcadores bajos o no tenerlos y tener un cáncer. O sea que no es así tal cual de que tienes cáncer y se eleva un X marcador. Nosotros intentamos darle una lógica a esto y un razonamiento clínico con esos laboratorios. Pero vamos a ir con un ejemplo más claro, conciso y preciso. Cuando nosotros hablamos del marcador PSA, fíjense que algunos de esos marcadores que incluso nosotros los denominamos marcadores tumorales serológicos, ni siquiera son sustancias anormales que secretamos. Ahorita pido una disculpa a mis estudiantes de práctica porque esto va a ser un poco repetitivo para ustedes, pero seguramente a esta altura del partido ustedes ya han oído hablar que es el P. Un poco más grueso lo haremos. ¿Dónde está? Ya, ¿qué es el PSA? Que lo tomamos en sangre, que lo tomamos a pacientes arriba de los 40 años y son hombres. No le tomamos a una mujer porque no nos serviría de nada. Entonces, ¿qué quiere decir PSA? Y está en inglés, por eso en inglés se escribe al revés, ¿no? Ya saben eso. ¿Qué quiere decir PSA? Antígeno prostático, doctor. Antígeno específico prostático. Por si acaso, si van a ir a dar un examen del Revalida al Brasil o tal vez a otro lado, podrían poner la abreviación en español. Entonces podrían poner antígeno específico prostático o ASP. O podrían poner antígeno prostático específico. ¿Para qué sirve esto? Este antígeno prostático específico, ¿para qué servirá? ¿Con qué utilidad le damos nosotros? ¿Para qué te piden un examen de sangre que tenga esto? ¿Cómo es? Apoyo en el diagnóstico de un tumor de próstata, doctor. Ya, o sea, queremos ver si este PSA... Se está viendo mi paint, ¿no ven lo que estoy pintando ahí medio feo, ¿no? No, doctor, Nada, no está... ¿Qué pantalla se está viendo? Sus una diapositivas, diapositiva. doctor. Ocean. A ver, qué raro porque estoy poniendo presentar toda la pantalla. A ver. A ver, ¿se ve este paint ahora? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces tenemos el PSA y buscamos ver si está elevado, ¿no ve? ¿Qué me dice si está elevado? Alguien me ha dicho, primera posibilidad, sea de próstata, cáncer de próstata. Pero ¿podría elevarse en alguna otra ocasión el PSA y no ser cáncer de próstata? Prostatitis, cuando eyacula. Exacto. Una itis te puede dar un aumento de la
del antígeno específico prostático. Ya hemos visto por qué se llama antígeno específico prostático, ya no lo vamos a mencionar más. ¿Qué otra posibilidad ha dicho? Cuando tienes relaciones sexuales 24 horas a 48, o sea, hay una eyaculación. ¿Qué otra posibilidad más de aumento? Cáncer, itis, relaciones sexuales 24 a 48. ¿Qué otra posibilidad habría? Hiperplasia prostática. Exacto, una hiperplasia prostática. ¿Alguna otra posibilidad de aumento de el PSA? Puede ¿Alguna ser en un... estimulación en la próstata como por ejemplo que vaya en bicicleta el paciente? Sí, que vaya en bicicleta, en moto, o si viene, dicen los urólogos que es mejor meter el dedo que la pata. ¿Por qué dicen eso? ¿Cómo es? Y a los hombres nos da miedo ir al urólogo por algo a partir de los 40 años. ¿Por qué? examen de próstata, doctor. Si el examen de próstata es un tacto rectal. Entonces, un tacto rectal, un cáncer, una itis, una hiperplasia prostática, tener a 24 horas o 48 horas relaciones sexuales me eleva. O sea que si está elevado, no me dice nada, no puedo decir cáncer de próstata, ¿no ve? O sea, aquí hay un ejemplo, el PSA es considerado un marcador serológico tumoral. ¿Por qué? Porque sirve para el seguimiento, nos ayuda a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo les dijera que, por ejemplo, vamos a tener un paciente que tiene elevación de PSA, pero además les digo que, ¿dónde está esto? Que este paciente, vamos a poner premisa 1, digamos, ¿no? Aquí 1, que este paciente, además de tener PSA elevado, es un paciente de 65 años de edad, o antes de que la edad. Es un paciente que ha perdido peso, baja de peso, inexplicable, en los últimos 6 meses. 6 meses. Ha perdido 10 kilos, inexplicablemente. Y que además tiene urgencia miccional, o sea, en la noche se levanta 20 veces además a orinar, orina mucho. Aumento de nicturia, vamos a decir así, y además se levanta mucho. Con todos estos datos, ¿qué pensarían ustedes más? ¿Neoplasia, reactivo? ¿Cómo es? Si estoy viendo que es una neoplasia, me iría a inclinar seguramente a una a un hiper, a un cáncer, ¿no? Sí, Diego, dice algo, Diego. Me inclino con estos datos, baja de peso, entra mucho al baño en la noche. Sí, Diego, puedes hablar o estás apretando nomás sin querer tu micrófono. Es lo que pensé. A ver, ¿a qué inclinaran más la balanza? ¿A una lesión reactiva o una lesión neoplásica? Una Yo lesión prefiero, doctor. Sí, a una lesión neoplásica. Diego Vidal no debe de estar ni siquiera aquí, ¿no ve? ¿Está presente Diego Vidal? No está. Listo. Pronto. A la macana no sale. Ah, ya salió. Entonces, una lesión neoplásica. Pero esa lesión, si yo les cambio la edad, o sea, ni siquiera tenían la edad, pero si yo le pongo aquí, tiene 21 años, y además de tener todo esto, tiene dolor a la palpación en la próstata. Dolor. ¿Qué me dirían? En los últimos 6 meses ha bajado de peso, tiene, ¿cómo se llama? Mucha urgencia miccional y en la noche más.
y tiene 21 años y tiene dolor en la próstata. ¿En qué cambiaría su diagnóstico? ¿Reactivo, neoplásico, benigno, maligno? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Reactivo. Reactivo. Probablemente de todas esas que elevaban la PSA, ¿cuál sería? Hemos dado como 5 opciones, ¿no ve? ¿Cuál es la causa de la elevación del PSA? Un tacto rectal, una prostatitis, una hiperplasia prostática, cáncer, ya hemos visto que no, ha manejado moto o bici, no parece, ha tenido 24 a 48 horas antes relación sexual. ¿Cuál de esas? Hay que escoger una. ¿Cuál es? Una hiperplasia, doctor. Una hiperplasia de próstata a su edad y además con dolor. Una Es? próstata. Prostatitis, doctor. Una prostatitis. Fíjense cómo, aunque esto era pesado, ¿no ve? Los 6 kilos o los 10 kilos de abajo en los últimos 6 meses era un dato pesado, ¿no ve? Que prácticamente ustedes lo tomaban como para un diagnóstico de cáncer. Ahorita le ha restado importancia, lo ha degradado a ese dato, el hecho que tenga 21 años y le ha sumado más valor todavía el hecho que tenga 21 años y le ha disminuido mucho más a su razonamiento clínico el hecho que tenía dolor. A eso se llama método hipotético deductivo, no de patrón. Podemos cambiar todo. Ahora, yo tengo toda la idea, quisiera, pero nuestro sistema de la universidad, la pinche cartilla, ya he averiguado, no me da esa opción, porque mis estudiantes que son de práctica ya han visto este método que me ha costado años desarrollarlo, no solo el método de razonamiento clínico, que si quieren los que no son mis estudiantes, pues ven mi video en YouTube y ahí lo aprenden, y también está el artículo extenso, que creo que tiene 100, no tiene unas 10 hojas, y lo pueden leer en internet, buscan Jaime Claudio Villarroel Salinas, razonamiento clínico, y creo que va a ser el primero que les va a aparecer. Pero nosotros para evaluar esto y no que quede cero, digamos, a veces o sea, cero si no es la respuesta que yo quiero, no es solo una absoluta. El razonamiento clínico se amputa, se corta, cuando solo como caballos cocheros queremos una sola respuesta, lo que haría que lleguemos a la conclusión de que es un método de patrón y punto. Y eso es lo que no queremos en un razonador clínico, o sea, un médico. Si, por ejemplo, tenemos, a ver, vamos a poner 3 premisas aquí. Elevado el PSA, pero el paciente tiene, por ejemplo, 65 años, tiene baja de peso bajo de 10 kilos, 10 kilogramos, inexplicable, pero además tiene sangre en la orina, hematuria, sangre en orina. Y yo les voy a plantear lo siguiente como respuesta. 0 es ni fu ni fa. O sea, no tengo la menor idea de qué diagnóstico es. 1 es puede ser este diagnóstico. 2 es estoy absolutamente seguro de que es este diagnóstico. Lo propio aquí, -1 es podría no ser este diagnóstico. No estoy seguro, pero voy a que no es. Y -2 es estoy absolutamente seguro de que no es este diagnóstico. Y yo les doy ahorita en las opciones que el paciente tiene un diagnóstico de cáncer con esos datos. ¿Qué número pondrían ustedes? 0. ¿Cómo es? 2. 2. Algunos me van a decir 2. Esto, algunos me van a decir +1. ¿Cómo yo compruebo esto? No es tan fácil. Esto yo le he mandado a por lo menos unos 30 expertos en cáncer de próstata, urólogos, y les he dicho lo mismo. Y esos 30, si los 30 me dicen a huevo que es 2, lamentablemente la respuesta es solo una y es 2. Pero si de esos 30 me dicen 25 que es 2 y 5 que es 1, todavía tiene valor 1.
Esto está bien radical porque les he dado muchos datos así muy categóricos, menos 10 kilos, ha bajado de peso, tiene sangre. Pero los casos clínicos no son tan precisos, ¿no ve? A veces, y hay datos muy ambiguos. Entonces, todos esos datos los utilizamos para que cuando tú des un examen no sea a huevo el 2 y si pusiste el 1 ya te chingaste. Porque podría ser que en otro caso alguien haya respondido que de 100, por ejemplo, 50 han respondido que era el 2, 25 han respondido que es el 1 y 0 han respondido otros 25. Así puede ser. Entonces, eso da una chance más de puntaje y además no por ayudar, sino porque eso nos hace pensar y evaluar realmente un razonamiento clínico. Aunque no lo crean, ese método para evaluar o sea, ahorita se ve facilito, ¿no? Así, no, bueno, 0, ya, ni fu ni fa, -1 y así. No, nos hemos roto la cabeza para saber y tener un método que no limite a una sola respuesta, porque si lo limitas a una sola respuesta, ¿qué desventajas tienes al respecto? Para limitar a una sola respuesta, los datos clínicos de tu caso clínico tienen que ser bien categóricos, o sea, bien obvios, porque no puede haber otro. Y en medicina, el paciente no te viene con los datos del libro de una apendicitis o de una Sjögren, así te viene mezclado, te viene con casos, con situaciones, por ejemplo, inusuales, que no las has visto. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene dolor abdominal en estudio y como antecedentes ha tenido parotiditis hace unas 2 semanas y se ha elevado tremendamente la amilasa. ¿En qué pensaría? Paciente, 40 años, no estaba vacunado nunca tuvo parotiditis, como antecedentes hace unas 2 semanas tuvo parotiditis y ahorita tiene dolor abdominal en estudio, podría ser un abdomen agudo que hay que entrarle con cirugía y en sus laboratorios nos llama la atención que tiene amilasa elevada. ¿En qué pensaría? Sí, no, insuficiencia hepática, no. ¿Cómo es? ¿En qué pensaría? Pancreatitis, doctor. Pancreatitis. Diego, no, colangitis, no, está bien. Diego, ¿por qué has pensado en eso, Diego? Es correcto. Porque de la parotiditis sé que se puede complicar con el tiempo en pancreatitis, doctor. Perfecto. Pero esa es una complicación que no es usual, ¿no ve? Entonces, imagínate que para que yo te evalúe un razonamiento clínico, tendría que darte todo lo del libro y lo que han visto en semio para que digas pancreatitis. Y eso no estaría haciendo ver realmente si tienes un razonamiento clínico o los datos suficientes memorísticos, aunque sean enciclopédicos, que son necesarios, básicos para hacer razonamiento clínico. Entonces, es una ventaja que tenemos de 0 más 1 más 2 menos 1 menos 2. Me parece una gran ventaja. Hasta la fecha me he roto mi cabeza y estoy intentando hacer otro método de evaluación de razonamiento clínico, pero no tengo todavía una luz en el camino adelante, porque también mis detractores, mis criticadores, digamos, me dicen que también es muy simple mi método y que cómo chingados voy a evaluar el razonamiento clínico. Y sí, viéndolo, es que ellos no han visto toda la parte trabajosa de la parte que hemos tenido que estudiar lógica matemática, hemos tenido que estudiar estadísticas, cálculo de probabilidades y todo eso aplicarlo a una mente de un médico para evaluar. No la ven la parte esa, pero sí, evidentemente, es una opción para evaluar el razonamiento clínico, pero no creo que sea suficiente. Yo mismo soy autocrítico y no creo que sea la suficiente. Pero cuando tenga uno mejor, recién voy a hablar, ¿no? Porque también la gente que critique, no estoy hablando de gente ya de Bolivia, digamos, ¿no? O sea, porque realmente es una pena, pero cuando yo expongo el razonamiento clínico, mi método, aquí todos así como que se quedan así mirando al cielo. Yo no sé si es porque creen que es una chingonería mi método o porque simplemente no han entendido ni un pingo así.
y hay las dos posiciones, ¿no? Una, felicidades, doctor, qué bueno, qué chingón, no sé qué, pero no he entendido ni madres. O la segunda, no está de la chilla, o sea, es muy complicado tu método, no creo que funcione y demás. Sin embargo, y con orgullo lo digo, uno de mis ex estudiantes que ha resaltado mucho, el doctor Brian Zurita, y lo digo con nombre y apellido porque tengo mucho orgullo de él, posteriormente ha entrado a la residencia de gastro, ha hecho sus 3 años de gastro, para que vean que no, yo tenía toda la idea que él iba a tener el 100%, o sea, la mayor nota, pero a veces la nota no refleja eso. Y él ha tenido la tercera nota o la segunda nota de su generación en el gastro, lo que ha hecho que no ha podido elegir su ASO, su año social obligatorio en el gastro, y ha tenido que elegirlo en Villa Tunari. Pero en Villa Tunari le hacían venir 1 o 2 veces por semana en Villa Tunari y estaba clavado igual en el gastro y siempre me ha ayudado y ha ayudado al hospital en lo que ha podido con los residentes, con los internos, una persona muy capaz, una persona que ya ha hecho su maestría en educación superior y me ha llamado la atención porque me ha hecho, doctor, me han hecho leer indirectamente su artículo, pero nunca le dieron el crédito, me dice. Entonces yo siempre les digo que esto es de un autor boliviano, que estamos leyendo incluso en un autor boliviano y de nuestra facultad de medicina, ¿no? Entonces, tengo el gran orgullo de que él ha venido a hacer su subespecialidad, porque le ha aceptado a él hacer una subespecialidad que se llama ERCP, que es una subespecialidad en gastro. Ya estaba aprobado, empezó el anterior lunes, pero me consultó él, ¿no? Me dijo, doctor, ¿será que me presento a esta beca? Y yo, claro, metele, Brian, hay que tener pájaro en vano, mejor que 100 volando, y si te va, te va. Ha concursado con 68 especialistas a nivel nacional y ha sacado la mejor nota. Y ahorita se está yendo a España con una beca todo pagado y es la esperanza, a ver, ojalá vuelva a Bolivia porque va a ir a hacer todo lo que se refiere a RCP y además hepatología, y ahí recién estaríamos hablando seriamente de un trasplante hepático. Entonces, él es el que me muestra, porque él ha estado en la sociedad científica y demás, yo la verdad a veces no tengo mucho tiempo y me muestra así mis haters o mis detractores, ¿no? Y estamos trabajando en un nuevo método para evaluar. ¿Y esto por qué estamos hablando? ¿A propósito de qué? De lo que hemos mencionado hoy, que son los marcadores serológicos tumorales. Por ejemplo, el PSA, que acabamos de decir que no es un marcador anormal, porque el PSA, si yo me saco PSA, voy a tener un valor normal. Ahora, sí existen otros marcadores, como por ejemplo el antígeno carcígeno embrionario. Cuando se lo detecta en un embrión y después de que naces ya no, sigue viéndose la pantalla del Pine, ¿verdad o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, después de que naces ya no, esto es negativo, es un marcador que sí nos ayuda mucho porque no debería estar elevado en la vida adulta, pero cuando está elevado o positivo, nos hace sospechar en un cáncer, un CA, del tracto gastrointestinal, vale decir un gastrointestinal, y ese gastrointestinal empieza en la boca, esófago, estómago, duodeno, intestino grueso, recto. Entonces, pero que me eleve esto no quiere decir que tenga cáncer. Ahora, si esto está elevado, más que el paciente tiene falta de eliminación de heces y gases, distensión abdominal, una radiografía y una ecografía con una masa que está obstruyendo el recto y demás, y el paciente tiene 60 años y tiene baja de peso, probablemente lo que voy a pensar es que tiene un adenocarcinoma de recto, un cáncer de recto, que me está elevando esto. Entonces, el antígeno carcígeno embrionario, el PSA y otros que vamos a ver que son marcadores serológicos tumorales, no diagnostican, pero nos coadyuvan a un diagnóstico cuando están elevados o positivos. También, ¿para qué me serviría esto? Los dos incluso. ¿Qué tal si hemos diagnosticado que teníamos cáncer de próstata en el caso 1 y cáncer de intestino en el caso 2? Y aquí a los dos ya les hemos hecho tratamiento, vale decir al PSA, o sea,
Al de próstata hemos quitado la próstata y al de recto le hemos quitado el recto. Naturalmente, ¿qué debería suceder con sus valores de PSA? Deberían disminuir. Disminuir. Deberían disminuir o desaparecer, o sea, esto se invertiría. Y eso nos sirve entonces más que para lo que les había dicho de inicio, ¿no ve? Para un seguimiento. Le vamos a hacer un PSA a un paciente posterior a su cirugía para esperar que baje y luego sea cero. Porque si esto sigue subiendo, y esa puede ser una pregunta de examen, ¿no ve? Ojalá que alguien esté tomando apunte porque ya me olvidó todas las preguntas de examen y si no me las dan no las va a poder hacer en el examen. ¿Qué tal si sacamos la próstata y sacamos el intestino que está con cáncer, pero resulta que me sigue elevando mucho más? ¿Qué hipótesis diagnóstica, qué razonamiento clínico puedo sacar al respecto? He hecho una resección, el caso 1 y caso 2, pero en vez de bajar o ser negativo, se han elevado. ¿Qué pensaríamos al respecto? ¿Qué pensarían ustedes al respecto? ¿Está mal el laboratorio? ¿Son malos los del laboratorio? ¿No hacen bien? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo es? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué sigue elevado y además se está elevando mucho más? Si ya le quitó el tumor primario, ¿qué podríamos pensar? Alguna recidiva por metástasis o disemiación. Exacto. Ahí seguro que vamos a decir, no, necesitamos una PANTAC. PANTAC es tomografía de cabeza hasta abajo y seguro que vamos a encontrar una metástasis. Entonces, los marcadores serológicos tumorales. Ahora sí está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, los marcadores tumorales serológicos versus por inmunistoquímica son bien diferentes. Los serológicos por laboratorio clínico no diagnostican ni madres. Te ayudan a diagnosticar, podría ser, porque le suma a tu razonamiento clínico o le resta, pero más que todo son para seguimiento. Ahora, los marcadores por inmunistoquímica sí son otra cosa. Por ejemplo, si yo les digo que en este caso, que teníamos diagnóstico de cáncer de próstata, porque se elevó, ya le volamos su cáncer de próstata, su próstata totalmente. Inicialmente el PSA que le hicimos de control bajó mucho, ¿sí? Bajó un montón, casi inexistente, pero a los 6 meses o a los 7 u 8 meses de control del paciente, vemos que ya no hay próstata, ya no hay ni nada, el PSA estaba muy bajo y de repente vemos en una tomografía que luego se comprueba con una radiografía que en el hueso hay una lesión, en el hueso del fémur incluso, ¿no? En el fémur vemos que hay una lesión lítica, si estamos con el huesito y esa lesión está comiéndose al hueso. Hay una lesión que está destruyendo el hueso, así. Y que a su vez está destruyendo y se ve como una bola. Evidentemente, ante la duda, dice, aquí agarramos y hacemos una biopsia dirigida por Trucut con una aguja hueca. Tomamos esto y la llevamos, como sabemos, los estudiantes de práctica, en qué, cómo, eso no vamos a tomar aquí. La llevamos a patología y en patología hacen todo lo que tienen que hacer y el resultado es lo temido. El diagnóstico es neoplasia maligna indiferenciada, que por cierto ya he visto los exámenes del anterior sábado. ¿Cuántos grados de diferenciación hay? 4. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, que no es pobre, porque no es la buena traducción esa, e indiferenciado, lo que se llama anaplásico. Entonces el doctor Villarroel pone anaplásico, o sea, grado G4, o sea, tumor extraterrestre, o sea, indiferenciado, anaplásico. ¿Qué quiere decir un tumor anaplásico? Para fines prácticos, un tumor G4 o indiferenciado.
¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras. Tomamos una biopsia, pero es maligno, pero es anaplásico. ¿Qué quiere decir? Extraterrestre. Perdón, Nico. De que sería un tumor extraterrestre que es un tumor que ya metastatizado. Ya no sabemos ni el origen ni Ni la estirpe. de la estirpe, o sea, que no podemos hacer un tratamiento quirúrgico, quimio, no sabemos qué. ¿Qué naturalmente vamos a pedir para esto? ¿Qué es el siguiente paso? O lo dejamos así, no, es maligno, remaligno, pero no sabemos qué chingados es. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué estudio complementario? Inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica. Le pedimos IHQ. Ahora, si yo fuera un güey que igual hago mi razonamiento clínico, me vale madre si lo hago por patrón, entonces inmunohistoquímica y digo, bueno, voy a empezar para linfoma, luego voy a hacer para osteosarcomas, para condrosarcomas y voy a gastar todos los anticuerpos del gastro que nos han costado sangre, sudor y lágrimas, y encima voy a hacer un montón de marcadores tumorales a tejido que me van a decir todos negativo, y yo te voy a decir después de una semana que he hecho 20, me gastó 20 anticuerpos y todos son negativos. ¿Con qué ustedes empezarían si sabemos que tenemos reducido? Bueno, en el gastro ahorita tenemos todos los anticuerpos, pero no vamos a gastar así a lo tonto igual por tenerlos todos porque cuesta. ¿Con qué anticuerpo ustedes empezarían para descartar qué es esto? ¿Con cuál? No me necesitan decir el nombre de la inmuno específica, pero ¿anti qué? ¿Antihueso, anticartílago, anti qué cosa? Teniendo todos estos antecedentes de este paciente, que tenía PSA elevado, luego le quitamos la próstata, luego bajó un poco el PSA. ¿Con qué anticuerpo ustedes quisieran empezar? Anti-PSA. Antihueso. Antihueso podría Antitejido ser, pulmonar. que podríamos decir, bueno, 6 meses, 8 meses y le da un hueso, un cáncer de hueso, podría ser, pero no es muy probable. Ya hemos visto que esos tumores sincrónicos, o sea, o metacrónicos, que te da un cáncer uno y luego otro, es por una quimioterapia, una radioterapia, que te lleva sobre mojado. Podría ser que tengas un cáncer y luego a los 6 meses otro, pero qué mala suerte, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería lo más probable? Anti-PSA. Sí, hay un marcador que también por serologías, es sangre, se llama PSA, y por inmunohistoquímica se llama lo mismo. Entonces, yo le hago PSA a este tumor y me sale positivo, pero por inmunohistoquímica. ¿Qué quiere decir? Esta bola, primero era anaplásica, luego le he hecho inmunohistoquímica, le he hecho antihueso, negativo. Y ahora le he hecho PSA y me sale positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué interpretación le damos a esto? Ha habido una metástasis desde la próstata hacia el hueso. Exacto. Y en este sentido, Nico, ¿este marcador de inmunohistoquímica ha sido categórico o solo coadyuvante en el diagnóstico? O sea, ¿nos ha hecho el diagnóstico así tal cual o solo puede ser todavía que pensemos que es cáncer de próstata metastásico? ¿Cómo es? Ha sido categórico. Perdón, no te he escuchado. Fue categórico. Categórico. Entonces, la diferencia fundamental en marcadores serológicos por inmuno, que son marcadores serológicos tumorales, es que te coadyuvan, te ayudan, pero no te dan un diagnóstico. Pero si tú le haces marcador por inmunistoquímica tumoral al tejido, no hay tutía. Es categórico, o blanco o negro. Eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Qué tienen en común esos marcadores? El principio básico es la inmunología, es decir, que usamos anticuerpos para detectar algo. ¿Qué los diferencia clínicamente? Que uno es categórico, el otro no. Uno te puede ayudar en el diagnóstico, nada más, pero más que todo el serológico, más que ayudar es para el seguimiento, ¿no? Después del tratamiento. Las neoplasias tienen menor tiempo en su ciclo celular. Mentira, tienen mayor tiempo. ¿Por qué? Porque se tardan, porque está mal su DNA, pero su crecimiento es exponencial, ya hemos visto.
La fracción de crecimiento, células que integran la masa tumoral con capacidad proliferativa, también llamado, o cómo se puede medir esto por inmunohistoquímica, con Ki-67. ¿Qué es la quimioterapia y qué es la radioterapia? Esto ya es aterrizar todos nuestros conocimientos. La quimioterapia es una bomba nuclear, ¡boom!, matas a todas las células en proliferación, buenas y malas. Ahora, la quimioterapia o la terapia blanco molecular es cuando un anticuerpo específico va a ir a matar una célula que tiene una mutación. Eso es tecnología de última generación, tratamientos de última generación, como ser los MAPs, habíamos mencionado, los monoantibodies, trastuzumab, bevacizumab, infliximab, todos los MAP, ¿no ve? Pero que necesitan ser corroborados el blanco, donde puedes disparar por inmunohistoquímica o biología molecular y después recién el tratamiento. Además, estos tratamientos son costosos, pero según nuestra Constitución Política del Estado dice que la salud es un derecho y debe ser cubierta por el Estado, o sea que nomás el SUS igual tiene que comprar, aunque valga un huevo de caro, el anti-HER2/neu, el anti-CD20 y demás, tiene que comprar nomás. Entonces, la quimioterapia mata células en proliferación, la radioterapia mata específicamente a algo. Tenemos el acelerador lineal y es como un rayo, ¿no? Curiosamente, los rayos X pueden producir cáncer, pero a la vez pueden curar el cáncer. Ahora, ¿qué tiene que ver con el número de células en división celular o el Ki-67, etcétera? ¿A qué neoplasia nos conviene dar quimioterapia? Porque no tenemos, por ejemplo, plata o no sé, no tenemos la terapia blanco molecular. A una neoplasia que tiene una fracción de crecimiento alta, es decir, un Ki-67 alto, o nos conviene dar quimioterapia a una neoplasia que tiene una fracción de crecimiento baja, o sea, a un Ki-67 bajo. ¿A quién nos beneficia más darle una quimioterapia? ¿Cómo sería? Tenemos este paciente que tiene el metástasis del tumor en ovario, en hueso, porque es una metástasis de una carcinoma de próstata, y le hacemos un Ki-67, y su Ki-67 está en 80%, versus que le hacemos un Ki-67 en otro caso, pero la metástasis en hueso de cáncer de próstata y tiene un índice de proliferación del 5%. ¿A cuál se beneficia más de la quimioterapia? ¿Caso 1 o caso 2? ¿Cómo sería? El caso 2. El caso 2, el que tiene un índice de proliferación bajo, ¿cómo es? No, el caso 1, el que tiene el índice de proliferación alto. Ya. Entonces yo creo que ya les está cayendo el 20 de que, pregunta de examen también puede ser esa, ¿no? El Ki-67 tiene la aplicación de decir si es benigno o maligno, ya solo eso, ¿no? También puede tener una aplicación de saber si le va a, como valor predictivo, si le va a ir mejor o no con la quimio, porque si tiene un índice de proliferación de menos del 1%, ¿por qué le daría una bomba nuclear si no voy a matar a ninguna célula neoplásica? Más bien lo va a matar al paciente. Entonces, eso lo podemos poner en un caso bien bonito, ¿no? De ahí con K y todo eso, ¿no? Para su examen. De hecho, ahí está. Pero a ver si lo hacen, ¿no? Todas esas preguntas, los que tienen y reuniéndose entre ustedes, a ver, plantéenme una posible pregunta. Y si es buena, con razonamiento clínico, tal cual las voy a meter en el examen. Ahí está, eso más les doy. Así tal cual, sin modificar una palabra. Pero demuéstrenme su capacidad de hacer un examen. Por si tú tienes la capacidad de hacer una pregunta de un examen de razonamiento clínico, más que seguro que tienes razonamiento clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es la quimioterapia? ¿Qué es la radioterapia? ¿Cómo se relaciona con el Ki-67 y demás? Aquí está eso. Fíjense que en la diapositiva, aunque se las dé, porque varios ya me han pasado en sus diapositivas, sí, se las doy, no hay lío, pero todo lo que he hablado aquí está, no tanto, no solo que está implícito, pero no está explícito todo eso, ¿no? Entonces, así debe ser una clase, no puede ser que, pues no las voy a leer las diapositivas y listo, me voy, ¿no?
La mayoría de las neoplasias tienen una FC baja, lamentablemente, lo que hace que consecuentemente veamos por qué la quimio es una soncera. La mayoría de las veces le damos quimio a un paciente por darle algo, porque el paciente exige, porque los familiares exigen a veces que le des algo, pero en realidad está dando veneno y no le va a pasar nada. Como antes no teníamos Ki-67 o biología molecular, le dábamos a ver si funciona, digamos, y más bien lo matábamos con la quimio. Ahora, seguramente que tú antes de dar una quimio me vas a pedir, doc, necesitamos inmunistoquímica. Yo te voy a decir, ¿por qué? Porque es anaplásico y necesitamos saber el primario, si es no. ¿Por qué? Porque no sabemos si es benigno o maligno. No. ¿Por qué? Porque no sabemos si es reactivo o neoplásico. No. Yo quiero saber qué tanto me va a beneficiar la quimioterapia convencional. Ah, ok, entonces te lo voy a hacer Ki-67, te voy a decir. ¿Eh? Una FC alta tienen generalmente los linfomas, las leucemias, el carcinoma de pulmón, el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Una FC baja tiene el cáncer de mama, el de colon, lo que quiere decir que vale madres a veces darle una quimioterapia convencional a un cáncer de mama o de colon. ¿Cuál de estas neoplasias responden mejor a quimioterapia? Ya ni vamos a responder, ¿no? Ya saben cuál de todas estas, qué grupo 1 o el grupo 2. ¿Qué es la terapia blanco-molecular? Como en mama no responde bien ni siquiera con la bomba nuclear, nosotros quisiéramos tener una terapia blanco-molecular cuando el HER2-neu está positivo y le damos un anti-HER2-neu, que es el trastuzumab, y chingón, lo curamos el cáncer de mama. La macana es que la mayoría de los cánceres de mama no son HER2-neu positivo y más bien son receptores hormonales positivos. Y eso es lo que ahorita les voy a explicar, que es importante también. ¿Cómo es eso? Bueno, otra vez disculpas a mis estudiantes de práctica porque les va a hacer algo repetitivo esto. Resulta que tú tienes una mama aquí, y por cierto, ya les he dicho que es el mes del cáncer de mama. Y en cuadrante superior externo, que es lo más frecuente porque tienes más cantidad de parénquima mamario, tienes un tumor aquí irregular, anfractuoso heterogéneo, adherido a planos profundos, bla, bla, bla. Ya sabes que no es reactivo, es neoplásico, es maligno. Le haces una biopsia por Trucud antes de meter la pata, que es una biopsia por Trucud, una pistolita con una aguja hueca y te saca un pedacito, un tubito. No le deja ni cicatriz fea, nada. Y eso lo mandas, como ya sabemos, al laboratorio de anatomía patológica. El laboratorio de anatomía patológica te dice neoplasia maligna de estirpe epitelial y de origen en glándula mamaria. Entonces, un adenocarcinoma. Listo, todo ok, todo diagnosticado. Aquí decidimos hacerle una cuadrantectomía. ¿Qué es una cuadrantectomía? En vez de quitarle toda la mama, le vamos a quitar solo un cuadrado. Aquí. O sea, un cubo. Para lo cual, nosotros vamos a referir la muestra, preguntas de examen teóricos y prácticos. No lo voy a explicar con detalle porque eso está en los videos, los que quieren ver. Entonces vamos a poner un hilo aquí largo, un hilo corto aquí y dos hilos al frente para referir adelante, atrás, un lado al otro. Me lo mandas a TEO, tampoco voy a redundar en qué es un TEO, me lo mandas a un transoperatorio y el transoperatorio te lo digo que borde superior referido con hilo largo, negativo para malignidad, borde inferior contralateral negativo para malignidad, borde lateral interno negativo para la malignidad y borde lateral contralateral al interno positivo para malignidad. Lo que hace que en tu transoperatorio vuelvas a retomar tu cirugía y cortes un pedacito más hacia aquí. Al cual en un TO2 te lo diagnostico como negativo para malignidad, ya no hay cáncer. Posterior a esto, ya tienes el diagnóstico, ya le has quitado todo, pero queremos asegurarnos de que no se ha salido por este ganglio que se llama ganglio centinela. Este ganglio se comunica con dos ganglios, con dos, con cuatro y así, ¿no? O sea, es fractal. Si se ha salido por algún lado, se ha salido por este ganglio. Tampoco voy a redundar porque está en los videos qué chingados es un ganglio centinela y va a estar en el examen teórico y práctico. Entonces, este ganglio centinela me lo mandas y también te digo positivo. El ganglio centinela es positivo.
Si es positivo, ¿qué hay que hacer con toda la axila y la cadena ganglionar? Reseccionarla. Ni modo, va a tener linfedema por el resto de su vida. Si es negativo, ¿qué hay que hacer? Preservarla, ya no hacemos más nada. Estamos seguros de que no se ha salido por ahí el cáncer. Ahora, a este tumor, que ya hemos sabido que es un cáncer, un CA de mama, un adenocarcinoma de mama, le vamos a hacer inmunohistoquímica. ¿Pero para qué, doctor? Si ya sabemos que es cáncer, ¿cuál? Le vamos a hacer inmunohistoquímica porque queremos saber su perfil inmunofenotípico para diagnóstico, pronóstico y tratamiento específico. A este cáncer, lo que le vamos a pedir de inmuno son receptores, receptores hormonales, receptor de estrógeno, le vamos a pedir, receptor de progesterona, le vamos a pedir, receptor de progesterona, y una sobreexpresión, si es que la tiene, de HER2/neu, se escribe con H, así, HER2. ¿Por qué le vamos a pedir eso? Porque este tumor, este cáncer, podría alimentarse ¿de qué? Que es la mayoría de las veces. Se alimenta de estrógeno y progesterona. O sea, come estrógeno y come progesterona. Si esto es positivo, nuestro blanco molecular ni siquiera es por inmunoglobulinas o como es anticuerpos monoclonales. Simplemente le vamos a dar un bloqueante de progesterona y un bloqueante de estrógenos. ¿Alguien tiene idea y ha llevado en fármaco esto? Pero ya no sé ni para qué pregunto, porque la verdad no, es 13 años con este que pregunto y nadie me ha respondido en esto. ¿Alguien sabe quién bloquea el estrógeno y progesterona? Medicamento que bloquea el estrógeno y progesterona. Bueno, si no saben, les preguntan a sus docentes de fármaco y me dicen la siguiente clase. Ya, me sale entonces positivo esto y positivo el otro, lo que me hace que tenga un tratamiento bloqueante hormonal que me va a ir bien, porque le estoy quitando la comida al cáncer y si habrían celulitas que han escapado que yo no me he dado cuenta, le estamos quitando su comida. Este era estrógeno y progesterona positivo, pero HER2/neu negativo. ¿Qué otra posibilidad habíamos tenido? Que el estrógeno y progesterona sean negativos, pero que el HER2/neu sea positivo. Entonces, ahí sí me va a doler mi estómago y me va a asustar porque bloquear el estrógeno y progesterona le va a valer madres al tumor porque no se alimenta de esto. Sí, y además tiene HER2 positivo que hace que se divida descontroladamente y autónomamente y no dependa de ni madres de comer nada de esto. Entonces ahí me da miedo porque no le puedo dar nada. Encima, ¿qué hemos dicho? Que el cáncer de mama es de bajo índice de Ki-67, o sea que la quimio convencional igual le va a hacer cosquillas al cáncer porque no se está dividiendo. Entonces, la quimio no. Entonces, hay un medicamento que es el trastuzumab, que es anti-HER2. Sí, le voy a dar un anti-HER2. Y curiosamente, es más probable curar a una paciente que tiene un peor cáncer, un peor pronóstico, que es el HER, porque tenemos una terapia blancomolecular específica. Entonces, si yo les preguntara en relación a algo que va a estar en el examen, que es el pronóstico y el valor predictivo. ¿Qué es pronóstico y qué es valor predictivo? Parece lo mismo, pero el pronóstico, y eso ya lo hemos tocado muy a fondo, ¿no ven? Los estudiantes de práctica, hasta hemos hablado de Loki, ya salió el nuevo capítulo, ¿no? De la temporada 2. ¿Qué chingados tienen que hablar, Doc? Sus estudiantes de medicina de práctica con Loki tienen mucho que ver, ¿no? Y se van a acordar del pronóstico y del valor predictivo. A ver, ¿alguien se acuerda qué diferencia hay entre lo pronóstico y lo predictivo? Lo predictivo es cuando nosotros manipulamos las variables, en cambio el pronóstico no lo manipulamos como ser el pronóstico del clima. Exacto. Nosotros no podemos manipular nada y con los datos variables decimos mañana va a haber calor, frío y demás. Ahora, si nosotros pudiéramos manipular la presión atmosférica, bombardeamos las nubes y demás, podemos predecir. La predicción se
hace en base a modificar o a controlar las variables. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene estrógeno y progesterona positivo versus, bueno, y HER2 negativo versus lo contrario, negativo estrógeno y progesterona y tiene la sobreexpresión de la chingada, que es que el HER2 hace proliferación descontrolada. ¿Cuál de los casos es de mejor pronóstico? Tenemos por un lado el que es positivo estrógeno y progesterona y negativo HER2. Por otro lado, tenemos el que es negativo estrógeno progesterona, pero positivo HER2 y tiene una proliferación de la chingada. ¿Cuál es de mejor y cuál es de peor pronóstico? ¿Cómo es? El que es estrógeno y progesterona positivo y HER2 negativo tiene un mejor pronóstico, pero un peor valor predictivo. En cambio, el que es receptor estrógeno-progesterona negativo y HER2 positivo tiene un mejor valor predictivo debido al medicamento Trastuzumab. Exacto, excelente. Entonces, esto que ha dicho su compañera, buen pronóstico el que tiene estrógeno y progesterona positivo y HER2 negativo porque ese no se va a dividir descontroladamente sin razón de ser, no, se controla por hormonas. Ese tiene un mejor pronóstico. El de peor pronóstico es el que tiene estrógeno y progesterona negativo, pero un HER2 positivo que no depende de nada. Pero ¿cuál tiene mejor valor predictivo? El contrario, el que es estrógeno y progesterona negativo y HER2 positivo. ¿Por qué? Porque la predicción está hecha de que tenemos un blanco molecular y vamos a acabar con las células que están con el HER2 que es peor, pero a la vez tiene un medicamento que se lo chinga solo a él. Eso está en el examen teórico y práctico. Por favor, metabolizarlo, analizarlo para que no haya confusión, porque no voy a preguntar tal cuál es de mejor pronóstico, cuál es de, sino va a ser en un caso clínico, ¿no ven? Bueno, ahí vamos bien. Cuando pongo presentación así se queda en la primera diapositiva y tengo que volver aquí. Entonces, ¿la quimioterapia puede curar el cáncer? Sí. ¿Como cuál ejemplo? Ejemplo, HER2 anti-HER2. El rituximab también es el anti-CD20, ¿no ven? Que es anti-linfoma B. ¿Cómo podemos inducir proliferación celular en neoplasias con FC baja? De hecho, cuando tú haces una resección de mama, cuando quitas el tumor, cuando haces una resección de cáncer, inicias los factores de crecimiento porque hay inflamación. Y sí, evidentemente por eso les rematamos. A pesar de que una neoplasia tiene una Ki-67 bajo, un índice de proliferación baja, cuando hacemos la resección, empieza a darse la proliferación otra vez y ahí es porque les rematamos con la quimioterapia convencional. Mejor, pero obviamente es tener una quimioterapia blanco molecular. Igual lo propio cuando hacemos una resección quirúrgica y a veces le damos radioterapia porque focalizamos en ese lugar donde le hemos incitado tal vez a que esas celulitas que han quedado se empiecen a proliferación. ¿Por qué empiezan la proliferación? Porque hay inflamación y la inflamación tiene factores de crecimiento y también tiene mediadores químicos que pueden inducir esto. ¿Qué tipos de células madres conocemos? Tenemos células madre multipotentes, pluripotentes, totipotentes, pero, oh sorpresa, en algunos cánceres hemos descubierto que hay cánceres que tienen células madre. Y eso hemos querido aplicar a todos los cánceres. Hemos dicho, qué chingón, listo, encontramos la célula madre del cáncer, de tal cáncer, y ya sabemos, y la atacamos a ella, y ya no tiene cáncer el paciente. Sin embargo, no en todos los cánceres hemos detectado las células madre, lamentablemente. En algunas no hay célula madre. Entonces, por ejemplo, hemos detectado células madre en la leucemia linfocítica crónica o linfocítica crónica, en el cáncer de mama. Doctor, a esas células les hemos llamado células indicadoras o TIC. Estas células madre son potencialmente dianas porque así no mataríamos ni siquiera toda la masa tumoral, sino simplemente por biología molecular detectamos cuál es la célula madre y desarrollamos un fármaco blanco molecular, anticuerpo, monoclonal quimérico, que va directamente. Esos son potenciales. Bueno, infecciones quirúrgicas y